a la Radio Pública de Canarias. Después de la pandemia, Natacha, se empieza a hablar más de esta patología, no solo porque se conoció el aumento de casos con el confinamiento, sino porque parece que se quiere dar más visibilidad. ¿Puede ser un punto de inflexión este? Sí, evidentemente después de la pandemia y esa situación tan dura que vivimos todos, y esta vez ya como un colectivo pues muy grande, muy significativo, yo creo que se ha puesto el ojo en una problemática que los psiquiatras llevamos viendo pues muchos años, ¿no? Muchísimos años, y esto hay que verlo como una oportunidad por un lado, pero también a veces está el temor por nuestra parte, ¿no? de tender a la sobredimensionamiento de un fenómeno que en algunos casos llega a ser patológico y necesitar ayuda médica especializada, y en otros casos son pues cuestiones de malestar de la vida cotidiana, ¿no? Digamos que los psiquiatras, los profesionales, nos movemos un poco en la línea del medio de hay que visibilizar pero no hiperdimensionar, ¿no? Sí, claro, porque estamos hablando de patologías que van desde una depresión, una ansiedad, que es lo más conocido. Incluso según la OMS, a escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas tienen depresión, y es que no solo afecta, como decimos, a este tipo de trastornos, sino que va mucho más allá. Efectivamente, las cifras son las que hay. Se esperaba ya en un informe, en el informe de la OMS de salud mental del 2013 al 2020, se esperaba que en el 2020 la depresión fuera la patología más prevalente a nivel mundial, y de hecho así ha sido, ¿no? La pandemia no ha hecho más que ahondar en ese problema, pero sí es verdad que hay distintos grados en los cuadros depresivos, y hay cuadros que no son puramente depresivos que remedan a síntomas depresivos, ¿no? Los síntomas depresivos no dejan de ser una cuestión propia de las personas, es decir, es normal que las personas nos sintamos tristes en determinadas ocasiones, es normal que las personas sintamos malestar en varias ocasiones, es normal que lloremos, es decir, hay circunstancias de la vida que nos hacen estar en un estado de tristeza. Eso no tiene por qué ser una depresión, ni siquiera tiene por qué ser un trastorno. Puede ser un trastorno adaptativo de tipo depresivo o de tipo ansioso, que son los más frecuentes cuando existe un motivo por el cual, un evento adverso por el cual las personas reaccionamos pues de esa manera, que es la adaptativa, ¿no? Y hay veces que se convierte en un trastorno adaptativo y hay veces que se convierte en una depresión. Pero lo más preocupante son esas depresiones que ocurren cuando no hay un motivo, cuando no existe un motivo aparente y la persona entra realmente en una tristeza, una pérdida de capacidad de experimentar placer con las cosas habituales, una pérdida de ilusión, una anedonia que se llama, trastornos de la alimentación, etcétera. Es ahí cuando estamos ante un cuadro depresivo realmente serio, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo, por ejemplo, esa criba para saber cuáles de verdad sí merecen tener ese seguimiento, merecen tener esa mayor atención? Entonces, ¿sería todavía atención primaria, dotarla todavía de más medios? No, yo creo que los médicos de atención primaria están totalmente capacitados para diferenciar. Es decir, un trastorno depresivo grave tiene unos síntomas muy característicos, ¿vale? Tiene unos síntomas muy característicos, es muy mantenido en el tiempo, y los médicos de atención primaria, los compañeros están plenamente capacitados para diferenciar una cuestión de otra, ¿no? Sobre todo lo que tenemos que hacer, yo creo que desde la atención primaria donde tenemos que poner los medios es en la promoción, ¿no? En la promoción de la salud y en la normalización de los malestares propios de la vida cotidiana, tanto con los trastornos de la salud mental como con otro tipo de trastornos, como puede ser el dolor a escalas bajas. Estoy hablando cuando no hay una patología detrás, por ejemplo. Creo que hay una tendencia en la sociedad, y creo que nos lo tenemos que mirar entre todos, de tolerar cada vez menos malestar. Es decir, cuando hay un fallecimiento de un ser querido, es normal experimentar una tristeza, es normal experimentar una fase de duelo. Muchas veces vienen pacientes a nuestras consultas requiriéndonos no estar tristes después de la pérdida de un ser querido, ¿no? Pues ahí está claro que las personas estamos sintiendo que no tenemos herramientas para enfrentar
cuestiones propias de la vida cotidiana, como son, por desgracia, los duelos. Entonces yo creo que ahí la atención primaria sí tiene una labor muy importante en cuanto a promoción de la salud, también desde las escuelas, desde los institutos, pues fomentar, ayudar para desarrollar técnicas que enseñen también a los jóvenes, a los adolescentes, que la frustración también forma parte de la vida, que los duelos forman parte de la vida, y ayudar a desarrollar esas herramientas cuando las cuestiones se convierten en patológicas, cuando hay signos de alarma que están claramente identificados, como son el insomnio, como son la pérdida de peso, como son las agregaciones familiares, es decir, la presencia de antecedentes, etcétera, el médico de atención primaria tiene las suficientes señales de alarma como para derivar al psiquiatra, y ahí es donde tenemos que intervenir en ese tipo de trastornos, porque es el siguiente paso, ¿no? Sí, me refería yo simplemente a eso, a tener y quizás igual más tiempo para poder tener un diagnóstico más certero. Hemos conocido recientemente también esos datos alarmantes, ¿no?, de ese aumento también de ansiolíticos. Un estudio también que daba a conocer recientemente la OMS, que la mayoría de los estudios dice que muestran que la mitad de los trastornos de salud mental se inician antes de los 14 años, que a veces además o se detectan o no se diagnostican, y eso va creciendo, ¿no?, y va aumentando en las siguientes décadas al no tratarse. Eso es lo que yo me refería, que quizás si se hiciera desde ahí un seguimiento, una criba, pues sería más fácil. A ver, los trastornos mentales graves que no tienen que ver con el medio y con la adaptación a las circunstancias de la vida, tienen unas prevalencias estables a lo largo del tiempo, y sí que normalmente, dependiendo del trastorno, se pueden iniciar antes de los 14 años o después. Hay que distinguir entre los trastornos mentales graves, que es a lo que nos dedicamos generalmente los psiquiatras y las redes de salud mental, trastornos como el trastorno bipolar, como la psicosis, como los episodios depresivos graves, etcétera. Existen unos rangos de edad, algunos efectivamente aparecen antes de los 14 años, algunos aparecen normalmente entre la segunda y tercera década de la vida en los varones, tercera y cuarta década de la vida en las mujeres, y esos trastornos tienen unos signos de alarma bastante claros. Es verdad que la OMS, cuando hablamos de la OMS, estamos hablando de todos los países del mundo. Estamos hablando también de los países en vías de desarrollo. Los países en vías de desarrollo, por desgracia, tienen muy poco desarrolladas las redes de salud mental, y los trastornos mentales graves se escapan. Los trastornos mentales graves además se asocian a fenómenos culturales a veces mal enfocados. Eso es a lo que se refiere la OMS. Lo que estamos viviendo ahora en nuestro medio es un aumento de los trastornos mentales de tipo adaptativo y de tipo leve. Por eso se ha reforzado la atención primaria, porque es desde ahí desde donde tenemos que afrontar el problema, y sobre todo en prevención y promoción de la salud y prevención de este tipo de patologías que después sí que pueden cronificarse, y que porque sobre todo quitan a las personas de sus propios medios y herramientas en vez de ayudarlos a desarrollarlos. Esto que hablas es muy cierto y es alarmante, y es una cosa en la que los psiquiatras siempre hemos trabajado mucho. Yo personalmente me he dedicado además a dar cursos sobre el abuso de los ansiolíticos, ¿no? Pues muchas veces, exacto, una persona cuando tiene un malestar, al no tener el médico de primaria muchas veces tiempo para dedicarse a estas labores que son las que tendría que estar desarrollando, o programas desde la propia atención primaria para dialogar con el paciente, para hablar con él, para expresar su malestar, para incluso que dentro del propio centro de salud se hagan terapias de grupo, se hagan técnicas de relajación. El médico de familia se ve abocado a recetar un ansiolítico, porque tiene que dar una respuesta al malestar de esa persona, y lo que estamos haciendo es crear una enfermedad. En el momento en el que tú pautes un tratamiento, estamos creando una enfermedad, cuando a lo mejor esa persona lo que necesita es pues hacer deporte,
3 veces en semana, pero necesita que alguien le explique cómo hacerlo, que alguien se siente y le explique, mira, tienes que intentar hacer deporte para poder dormir bien, tienes que tener esta serie de hábitos, tienes que comer mejor, tienes que entender que esta fase es normal que te sientas así, 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 pero vamos a verte dentro de 2 semanas a ver cómo estás. Es decir, ese espacio es el que no estamos teniendo, ¿no? Y estamos contribuyendo a crear una sociedad cada vez más estigmatizada y más patologizada, ¿no? Pues sí, a eso eso es precisamente lo que me refería. Le llama usted adaptativo. Uh-huh. ¿Tiene que ver quizás la relación en ese uso cada vez más frecuente de las redes sociales? Sobre todo como estamos hablando también de esa alta incidencia en la parte ya más joven. Sí, bueno, muchas veces determinados trastornos psiquiátricos que han sido considerados pues en el ámbito de la esfera neurótica, que no psicótica, que serían los trastornos mentales graves, ¿no? Tienen un fenómeno de mimetismo bastante importante y sí que pues el uso de una comunicación no asertiva, como es la que se suele dar en las redes sociales, a mí me parece que es un entorno muy patológico. La verdad es que es algo que a mí me asusta como adulta, y considero que no sé manejarme en ese tipo de medio que me parece tan hostil y a la vez en el que nunca sabes quién es el que está detrás y el que te habla. A mí me parece un medio tan distópico y tan hostil, y no sé manejarlo, que prefiero mantenerme alejada. No me puedo llegar a imaginar el daño que esto puede hacer a una persona en la etapa de la adolescencia, como tú bien decías, ¿no? Con poca formación, con la poca autoestima que uno suele tener en la adolescencia, en el que está buscando su identidad, en el que se está construyendo, y muchas veces la forma de construirse es el reflejo que ve en el otro, en el igual, no en el mayor, ¿no? En el igual. Y si esas relaciones ahora, y sobre todo en la pandemia, porque era la única forma que tenían de relacionarse, lo hacen a través de un entorno que puede llegar a ser tan paranoide, pues sí que sin duda tiene efectos, debe tener efectos sobre la salud mental de estas personas. Yo creo que como sociedad tenemos que hacer un ejercicio de reflexión sobre lo que estamos dejando, ¿no? Y sobre todo estudiar también el fenómeno, porque todo esto es lo que todos suponemos, pero hay que seguir avanzando en la investigación de estos fenómenos. El Servicio Canario de Salud ha puesto en marcha esas unidades infantojuveniles. ¿Son un acierto o llegan quizás demasiado tarde? Mira, las unidades infantojuveniles llevan desarrollándose mucho tiempo, ¿vale? De hecho, desde el 2007, 2009 yo trabajé en una unidad de salud mental infantojuvenil. Es verdad que estaban integradas en las de adultos, pero siempre ha habido un equipo de infantojuvenil en cada unidad de salud mental. Ahora, lo que se está haciendo es dotarlas en espacios diferenciados, que es lo que procede para intentar pues no mezclar y hacer unidades más específicas, pero esto de decir que la red infantojuvenil existe desde aproximadamente el año 2005, sino antes en Canarias. Ahora lo que están haciendo el Servicio Canario de Salud, como debe hacer, es dotar de manera más adecuada para llegar a las ratios europeas. Uh-huh. Y otro también de lo que se está haciendo y que también contribuye a mejorar todo lo que estamos hablando en cuanto a salud mental, sobre todo en cuanto a ansiedad, depresión, es todo el tema de aumentar, ¿no? Los psicólogos, que también son importantes, que no tengas que ir a una consulta privada. Vamos a ver, evidentemente aquí entran varios factores. Los psicólogos que se han puesto en atención primaria están para hacer estas labores que estábamos comentando antes, ¿no? Y que son tan importantes, que es esa detección de trastornos mentales menores, por así decirlo, aunque generen mucho sufrimiento y mucha carga. No estamos hablando de menor en cuanto a la percepción del paciente, ¿no? Estamos hablando de que no son trastornos mentales graves de los que requieren ingresos, medicación de por vida, etcétera, ¿no? Y a ese nivel sí que se puede actuar, ¿no? Se puede actuar pues aprovechando ese momento de crisis para reforzar y trabajar pues todas esas herramientas que las personas
por nuestra propia naturaleza, tenemos para adaptarnos a las circunstancias adversas de la vida. Yo creo que esto puede ser un gran acierto, ¿no? El ponerlo en la propia fuente y poder desarrollar este tipo de actividades de promoción de la salud mental. Después existen los psicólogos que forman parte ya de la red propia de salud mental, que están para hacer este trabajo cuando hay trastorno mental grave, cuando hay otro tipo de cuadros que también se pueden beneficiar de esta ayuda, ¿no? Muchas veces el tema de acudir a la red privada es por una necesidad propia de terapia que uno tiene para la vida sin necesidad de que exista una patología. Es decir, yo creo que probablemente es una cosa muy sana que todos los que puedan inviertan en terapia personal, porque eso siempre nos ayudará a un mayor autoconocimiento, a un mayor control de nuestras propias herramientas y desarrollar todo nuestro potencial, pero eso no significa que sea una patología que esté encuadrada dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. No sé si me estoy explicando. Sí, Yo sí. creo que donde tenemos que ir en cuanto a los psicólogos de la red son dos niveles, ¿no? De la red pública. Primero, en atención primaria, para hacer todo ese refuerzo de promoción de la salud y prevención de patologías o de cronificación de procesos en un inicio menores, y después el segundo nivel, que es cuando existe trastorno mental grave, que para eso está la red de salud mental, ¿no? Sobre todo, además, en el área infantil, que antes has nombrado, pues para la atención a trastornos del espectro autista, que antes no se diagnosticaban y ahora sí se diagnostican porque hay más herramientas y hay un mayor conocimiento y desarrollo de la ciencia. Y por ejemplo, las unidades de atención temprana también, ¿no? Ahí es donde tienen que estar esa parte especializada. Y después está pues las redes privadas que también tienen su razón de ser, pues las personas que no tienen criterios de trastorno mental, ¿no? Y que por una razón u otra pues quieren hacer terapia. Estamos hablando con Natacha Sujanani, directora gerente del Hospital de la Candelaria, pero estamos profundizando como experta en psiquiatría. Tenemos que hablar también del suicidio, que es la gran asignatura pendiente a abordar desde distintos ámbitos. Ya incluso aquí en el que me compete, en los medios de comunicación, ya empieza a haber una apertura de no informarse de ellos para no caer en un efecto llamada, empieza ya a darse a conocer. Eso sí, queremos que se haga de una manera respetuosa. ¿Cómo lo viven desde el ámbito de ustedes? Mira, pues me alegra mucho la implicación de los medios de comunicación en este asunto. Hemos pasado de un ostracismo total y absoluto, que algunos vivíamos bastante mal, algunos profesionales vivíamos bastante mal porque era algo que veíamos diariamente. Me acuerdo en el año 2015 en unos micrófonos precisamente hablar de la cantidad de intentos de suicidio que veía yo al día como psiquiatra de urgencias, ¿no? Y en ese momento pues se armó un poco de revuelo también a nivel institucional de por qué hablaba abiertamente los medios de esta realidad que estaba ocurriendo, ¿no? Y bueno, y sí que pensaba que el tema del suicidio tenía que salir del armario de una vez por todas, porque causa esa sensación de soledad y aislamiento las personas que tienen estas ideas, ¿no? Es verdad que no podemos pasarnos al otro lado de golpe, ¿no? Y sobre todo, como tú dices, hacerlo con mucha delicadeza y con mucha profesionalidad para que no haya un efecto Werder, un efecto llamada en este tipo de cuestiones que a veces, pues por desgracia, pueden ser un poco miméticas, ¿no? O se puede ver como una solución a todas las dificultades de la vida. Pero sí que creo que el tema de la prevención al suicidio tiene que salir a la palestra, que tenemos que hablar de esto de una manera responsable, que es ya la primera causa de muerte no natural, y bueno, que sin duda nos tiene que hacer reflexionar y pensar, ¿no? Y poner los medios para prevenir y sobre todo para que la persona que en este momento puede estar teniendo estos pensamientos no sienta que es al único que le pasa y que la única salida que tiene es estar condenado a ejecutar ese pensamiento, ¿no? Sino que sepa que esto ocurre, que hay una red dispuesta a ayudarle y que puede pedir ayuda. Yo esto lo veo como
un avance, como algo muy positivo, siempre y cuando lo hagamos eso con toda la delicadeza del mundo, y sí que hay que poner medios al alcance porque es un problema de salud pública. Es el eterno debate, ocurre también con otro tipo de problemáticas en las que los medios de comunicación se han tenido que plantear eso, ¿no? Si se cuenta muchas veces, pues si incitas a ello. Por otro lado, yo creo que todo lo contrario a lo que estabas hablando, ¿no? Que es bueno esa sacar para afuera, que de hecho se ha dicho, ¿no? Que ahora empieza también a verse más todos estos casos de salud mental, gracias un poco a casos mediáticos, ¿no? A gente conocida que lo ha dicho en voz alta o incluso también que ha tenido un fatal desenlace. Mira, pues sin ninguna duda, el hecho de que personas significativas de la vida social, de la vida cultural, den un paso al frente y digan, pues yo voy a hacer terapia, yo voy al psiquiatra, yo he tenido este trastorno mental, yo creo que ayuda mucho a disminuir el estigma que todavía existe en la sociedad con respecto al trastorno mental, sobre todo al trastorno mental grave. La psiquiatría, por desgracia, en nuestro país ha sido y sigue siendo la cenicienta dentro de la medicina, y tanto los profesionales como los pacientes han sido considerados durante demasiado tiempo personas de segunda, de tercera categoría o personas que deberían estar, y todavía eso se oye a veces por los hospitales cuando no, a veces escuchas que los psiquiatras deberíamos estar en los hospitales psiquiátricos y no en los hospitales generales. Esto no es así. La patología mental existe, es una patología que tiene una prevalencia muy importante cuando hablamos de trastornos mentales graves, que tiene grandes repercusiones en las personas, en la sociedad y en las familias en las que viven. Este tema de sacar afuera, sacar del armario de una vez por todas a la patología mental, ayuda mucho a los pacientes, pero también ayuda mucho a las familias, que también sienten sobre ellas el estigma, no solo el sufrimiento de ver cómo su familiar puede deteriorarse, puede tener dificultades en los accesos a ayudas de todo tipo que deben tener los trastornos mentales graves, sino que además conviven con este estigma de no decir, avergonzarse, tener miedo a lo que puedan pensar, y yo creo que todo este movimiento sí que ayuda mucho a las familias, ¿no? Sobre todo a las familias de los psicóticos, de los trastornos bipolares, de los trastornos mentales graves. Yo particularmente agradezco, sin decir que tengan que hacerlo todos, porque por supuesto un diagnóstico es una cosa totalmente privada, pero bueno, las personas que se han sentido que pueden colaborar y que dar este paso al frente y visibilizar puede ayudar al resto, yo como psiquiatra estoy muy agradecida. Ha ocurrido también con otras patologías como el caso del cáncer. Sí. Y ahí es un efecto llamada, pero del positivo, ¿no? Incluso hasta para la hora de investigar, a la hora de aumentar, ¿no? Pues esa solidaridad. Sí, efectivamente. Yo creo que esa solidaridad tiene que existir, y sobre todo enfocada al trastorno mental grave, a la psicosis, que sigue siendo una de las patologías más estigmatizadas, en las que el acceso al trabajo está totalmente limitado cuando son personas que siguiendo su tratamiento y en los momentos en los que no tienen una crisis, ese trabajo puede ayudar a la integración. La integración en actividades de la vida social y cultural, el poder acceder a las ayudas que puedan necesitar y sobre todo que quitemos de una vez ese estigma de que el loco tiene que estar fuera de la sociedad, ¿no? Esto no es así, Una pena, nos queda ya nada más que 4 minutos para acabar esta entrevista y todavía quedaban muchas cosas, muchas cuestiones que me hubiese gustado plantearle, pero claro, es la gerente del Hospital de la Candelaria, Natacha Sujanani. No puedo despedirla sin tener que preguntarle pues por ese anuncio de manera oficial de convocatoria de los médicos, de ese aviso de huelga para a partir del 8 de mayo, justo será unos días antes de que comience de manera oficial la campaña electoral. ¿Qué opina? ¿Viene en buen momento? ¿Hay que esperar? ¿Sería lo conveniente esperar a un próximo gobierno? Bueno, yo aquí, además de ser la directora gerente del Hospital de la Candelaria, soy también expresidenta del Sindicato Profesional de Médicos, y yo la verdad es que en este caso concreto me siento profundamente decepcionada con
con esta postura que ha tomado un sindicato profesional que siempre se caracterizó por ser apolítico y que representaba los intereses de los médicos sean del color que sean. Evidentemente a nadie se le escapa el saber que el Parlamento está disuelto, que hay unas elecciones convocadas y que ahora mismo no se pueden comprometer los presupuestos. El gobierno que está ahora mismo no puede comprometer los presupuestos porque sería una irresponsabilidad, y esto se sabe, y bueno, que determinados miembros del sindicato profesional de médicos que nos representa a todos utilice ese medio para tratar de hacer política, a mí me da mucha tristeza como médico y como parte del colectivo, porque realmente son unas demandas de tipo retributivo que sí, que yo creo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Yo creo que hay que ponerla sobre la mesa, pero desde luego no es el momento. Esto tiene un claro efecto, o pretende tener un claro efecto electoralista que yo creo que los profesionales deberíamos mantener al margen y esperar a los momentos propicios donde una negociación realmente pueda prosperar, porque ahora mismo estamos con un gobierno que está prácticamente en funciones. La campaña electoral va a empezar ya, el Parlamento está disuelto, es decir, ¿qué margen de maniobra hay ahora para negociar y comprometer el presupuesto a unas subidas retributivas? Pues yo creo que es una cuestión que tremendamente irresponsable. Pues veremos a ver lo que ocurre, porque además haría un daño tremendo, ¿no? Ya de por sí de cómo está la sanidad en estos momentos después de la pandemia, como decíamos. Natacha Sujanani, gerente del Hospital de la Candelaria, experta en psiquiatría, muchísimas gracias por venir de manera presencial además a los estudios de la Radio Pública de Canarias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.